Hola, mi nombre es Paula Casarríos. Hoy quiero hablarles sobre la crítica de la sociología jurídica desde la visión europea y en América Latina. Inicialmente, este va a ser nuestro contenido. Estas son las reflexiones sobre la importancia de la sociología jurídica en América Latina. Inicialmente vamos a hablar sobre cómo crece esta crítica de la sociología frente al formalismo jurídico. Segundo, la posición desde la sociología de este realismo jurídico. Algunas propuestas teóricas que han aportado de manera significativa a la sociología jurídica como un estudio jurídico y algunos casos para América Latina y un ejemplo de un caso muy puntual. Entonces, inicialmente podemos decir que la sociología jurídica se opone completamente al formalismo jurídico, dado que reduce el derecho a normas abstractas desvinculadas de la realidad social. ¿Esto qué significa? Pues el formalismo jurídico, que ha sido establecido desde una teoría clásica del derecho, se ha fortalecido en una norma única, en un pensamiento ortodoxo basado en el estudio de la episteme del derecho. Esto que ha hecho que se vea un modelo único, un modelo clásico, que además percibe al modelo de estudio del Estado como un modelo único para establecer normativas a nivel social y de esta manera regular y establecer unas normativas inamovibles. Esto que ha hecho que haya una lectura separada de la realidad social, cultural, ambiental, limitando el accionar normativo en base a esto que se llama la legitimidad. Es decir, se concibe desde la teoría clásica que lo único legítimo es aquello que nace desde esta única norma que se establece desde el Estado y de las formas del Estado, desconociendo realidades sociales únicas y diversas. De allí, pues que se hable de un realismo jurídico que se aparta de los estudios de la sociología jurídica. De allí nace una crítica desde varios frentes. El primero es una crítica al funcionamiento de las instituciones estatales. Es decir, se inician unos procesos investigativos, especialmente en América Latina, acerca de la eficacia y las prácticas institucionales en procesos normativos y cómo estos efectos sociales de las normas generan unas consecuencias y unas formas específicas de establecer las normas a nivel social. De esta manera, pues encontramos también que el posicionamiento de un modelo de derechos humanos basado en el constitucionalismo moderno, específicamente en América Latina, ha hecho que se reconsideren estas formas de establecerse la normativa y de estudiar los fenómenos sociales. Ahora bien, teniendo en cuenta también los modelos de estudio basado en los derechos humanos, que es algo fundamental y que empieza a tener una cosa muy fuerte frente a la teoría del derecho clásico, que como lo mencionaba anteriormente, se posiciona de manera única, de una manera muy ortodoxa, que se reproduce específicamente en las academias, buscando por supuesto, un máximo conocimiento jurídico en un proceso de teorización excesivo, lo que ha generado un apartamiento de la realidad social. De esta manera, entonces, hablamos que a partir de la sociología jurídica y de su proceso investigativo surge algo que llamamos pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Es la investigación de fenómenos y movimientos sociales, especialmente en Latinoamérica, se habla de cómo la divergencia y la diversidad social genera que pensemos los estudios jurídicos desde diferentes frentes y por supuesto desde diferentes formas de percibir la sociedad. Este proceso también pues inicia en Europa. Aquí encontramos un cuadro de los aportes de la sociología jurídica a nivel teórica que se ha fundamentado inicialmente como una crítica al positivismo y al iuspositivismo propio de la teoría clásica del derecho,
Este pues propone investigar la génesis de las organizaciones jurídicas, de las formas en que se establecen diferentes fenómenos jurídicos en las sociedades. De aquí que tenemos algunos autores importantes. Ehrlich, que propone este concepto de derecho vivo, que lo define como un conjunto de normas que, relacionadas con una forma de convivencia, obliga al cumplimiento y acata a partir de un comportamiento que se vuelve habitual. Es decir, las normas se vuelven eficaces, válidas y legítimas en cuanto se viven y se establecen en el marco de un estudio social. Asimismo, el autor alemán Kravietz habla que todo derecho no es primordialmente un producto de la decisión de un equipo judicial, sino que sobre todo es un orden de lo vivido, de lo que ocurre de manera cotidiana habitual, siguiendo un poco el pensamiento de Ehrlich. Ya vamos a encontrar también otra serie de teóricos europeos como el italiano Treves, que es bastante claro al distinguir entre lo que es estudiar derecho en una sociedad y la sociedad en el derecho. Es decir, la importancia de analizar la función del derecho en cuanto a los comportamientos que van ocurriendo y cómo esos comportamientos tienen una incidencia fundamental en el ejercicio de las normas. De esta manera, también es importante considerar que hay una búsqueda de esta observación de las formas sociales, de la creación de las normas también, y de cómo, por ejemplo, autores como Carvajal, ahora en Latinoamérica, hablan del esfuerzo de problematizar el derecho más allá de lo tradicional, contribuyendo a una reflexión crítica de la teoría del derecho. De esta manera, pues los estudios latinoamericanos se han centrado específicamente en hablar de la construcción social de la realidad. Y desde ahí que parte desde los fenómenos, del estudio de los fenómenos sociales propios de cada realidad. De esta manera tenemos a algunos autores latinoamericanos como la Marinés Bergoglio en Argentina, también a Cuellar Vázquez en México, Boaventura de Sousa Santos, que es fundamental en el estudio de los fenómenos sociales en Brasil, y en Silva García, que además nos habla sobre la divergencia social, que es un fenómeno fundamental que habla sobre el conflicto social y el control jurídico desde la diversidad, comprendiendo también que los discursos subjetivos moralizantes, especialmente en temas penales, han hecho pues que los fenómenos jurídicos se vean de una manera punitiva, moralizante, que no reconoce la diversidad, lo que hace que muchas veces sea de una manera bastante discriminatoria al momento de estudiar los fenómenos sociales. De allí que, por ejemplo, en México, que se estudia la construcción social de la legalidad y las prácticas judiciales, hablando también de procesos de criminalización, especialmente en esto que Estados Unidos y el norte global llamó los cárteles de la droga. Y bueno, creo que estos estudios latinoamericanos lo que han permitido es pensarse otra forma de establecer teorías jurídicas que pues nacen desde el pluralismo y desde la crítica, especialmente de normativas establecidas desde el norte global, que muchas veces desconocen nuestras realidades. Un ejemplo de esto es la necesidad del análisis de elementos que componen las estructuras de poder criminal, o esto que llamamos criminalidad, alrededor de jóvenes que pertenecen a pandillas o grupúsculos sociales en Bogotá. Un ejemplo de esto es pues que se ha hecho la identificación de la incidencia de estos actores que pertenecen a las pandillas para poder comprender sus necesidades, divergencias culturales y tomar acciones al respecto. De allí que se lleva un proceso también de investigación con grupos focales, es decir, llegando a la misma población, y este tipo de investigaciones han sido también fundamentales para revisar también el funcionamiento de las entidades y entender las necesidades y desde allí establecer todo un proceso jurídico y social. Entonces vamos a encontrar que los procesos latinoamericanos van a
generar un cambio significativo en las formas de percibir el derecho, y esto ha permitido todo un rango de investigación fundamental para nuestras formas de percibir la normativa y poder entender la eficacia de las mismas. Entonces les agradezco mucho.